clic en compartir. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de nuestro Magazine Podcast. Como siempre, venimos recargados de testimonios, historias, opiniones, aprendizajes en voces naturales y reales. Las buenas costumbres se deben conservar. Es por eso que todos los miércoles y viernes abrimos nuestros micrófonos. Empecemos pues, quédate con nosotros, charlemos y disfrutemos un ratito. Magazine. Bien, casos y situaciones hay tantas y tan diversas como personas en este mundo, que es un pañuelo. Por eso, hoy vamos a charlar sobre estas experiencias que durante este confinamiento hemos tenido y que en últimas se han convertido en anécdotas para la vida. Para todas las personas ha sido un gran reto llevar estas labores cotidianas a la virtualidad. Y aunque existen algunos para los que todo el reto se ha vuelto frustrante o tal vez abrumador, se ha intentado pilotear porque esta es su nueva realidad. Y pese a que jamás se contempló vivir un confinamiento forzoso en pleno siglo XXI, aquí estamos. Los docentes y agentes culturales no solo se encontraron con el confinamiento y el teletrabajo, la educación y los procesos culturales también se tuvieron que pensar desde cero en un nuevo contexto y muy rapidito fue. A un lado dejamos las tizas, los marcadores, las batutas. Todo esto fue reemplazado por fuerza mayor, por pantallas, teclados, plataformas de transmisión online y diapositivas en pantalla compartida. Sin embargo, surge una gran pregunta. ¿Será que todo este cambio se hizo de la manera que era y en ese contexto, en el contexto real? Bien, pues sin duda alguna, una de las preguntas más escuchadas por este tiempo tiene que ver con el rol docente y cultural contrastado con la agilidad con la que crece la necesidad de las computadoras o las plataformas y pantallas. Y es la tan mencionada: ¿será que los profes van a ser reemplazados por las computadoras? Alarmante, ¿cierto? Vamos con calma y por partes. Primero, pese a que esas plataformas digitales nos permiten recursos e interacción diferentes y algunos sacados de lo convencional, no significa que esto por sí solo haga el proceso mismo de enseñanza o de aprendizaje y la formación cultural que se necesita en el contexto y la manera didáctica que se requiere. Cargando, dice el sistema, información, datos, píxeles, notas, sonidos, entre otros, pero jamás estará cargando el contacto humano y la conexión empática que traza puentes entre un ser y otro. Por eso, y porque esto del confinamiento nos tomó desprevenidos a todos en temas de actualización de herramientas, de estrategias y metodologías, fue fundamental hacer una pausa en el camino para volver a aprender, a hacernos cercanos con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para la educación y la cultura, tal como ha sucedido a lo largo de la historia con el libro, la imprenta, la máquina de escribir, la radio, la televisión, etc. Y tal como adecuamos las herramientas técnicas y tecnológicas del siglo XX a las necesidades y contextos reales de todas las poblaciones, es lo que realmente eso debe suceder ahorita, sobre todo en el proceso que estamos, atravesando en este tema del confinamiento o de la nueva normalidad, donde debemos retomar esa nueva presencia, es estar allí tal vez un tiempo en mi labor de manera presencial y otro tanto tiempo laborando desde casa. Como en el caso de la educación y la cultura, así lo estamos haciendo, paulatinamente, paso a paso. Sin embargo, no basta con aprender a utilizar las herramientas, adecuarlas a las necesidades curriculares o estandarizar los procesos educativos y culturales, sino que este proceso debe ir ligado a la interacción humana, a ese vínculo que nos conecta y que realmente nos forma en la diversidad y en la multiculturalidad. Ese vínculo que en esencia nos permite conectarnos ¿con qué? Pues con las realidades presentes y tácitas que vive el otro, que es igual a mí, que es humano, el abuelo, el vecino, el sobrino, el hermano, la mamá, la hija, la amiga, la señora de la esquina. Por eso, y aunque lleguen por ejemplo los hologramas e infinidades de tecnología de forma tan rápida y ágil en este siglo, para los procesos educativos y culturales, los roles docentes, los agentes culturales y formadores
siempre van a ser irreemplazables, porque estos son los conectores con la fibra humana, que es en esencia lo que construye y transforma las sociedades y las realidades. Profe, denle clic en compartir. Hoy nos acompaña Gerardo Antonio Zapata Valencia, docente de una institución universitaria y líder del área de emprendimiento. Bienvenido, Gerardo, a nuestro Magazine Podcast. Es un placer para nosotros tener a un docente con alta experiencia, entendiendo que llevas más de 20 años en la institución y liderando no solamente estudiantes en edades entre adolescencia y la adultez, sino también el panorama de compartir la evolución de la educación a través del tiempo. Bienvenido a este espacio. Sí, muchas gracias, señora Doranelli, por su invitación. Lo mismo que a las personas encargadas del podcast, como es María Fernanda y todo su equipo. Sí, el interés de hoy es como contarles acerca de experiencias vividas y todo lo que hemos estado, o lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos, en los últimos meses, con respecto a lo que nos tocó vivir de la noche a la mañana o de una semana a otra con la parte de la pandemia. Profe, ¿cómo conserva usted esa calidez en ese proceso educativo y cultural con sus alumnos, con toda digamos que con su día a día? ¿Cómo se maneja eso hoy? Partamos del hecho que uno termina clase un viernes en la noche y al lunes le dicen ya no hay clase, sino que ya tenemos que arrancar virtual. Entonces, cuando uno tiene ya los estudiantes que los conoce, ya uno empieza a hablar con ellos. Pero ha pasado algo este semestre en donde estamos trabajando con ellos y a ninguno conozco. Con ninguno he tenido la experiencia de haberlos visto en los pasillos o en las aulas de la institución. Pero sí es algo donde uno tiene que realmente meterse en el cuento de entender al estudiante desde la situación que se está viviendo en la actualidad. Nosotros como docentes nos tocó un fin de semana a otro implementar cosas, aprender a manejar cosas, teniendo en cuenta que hoy los muchachos tienen mucha más habilidad en el manejo de las herramientas informáticas que quizás los docentes. Entonces era como preguntarle, hey, ¿cómo hago esto? ¿Cómo abro la pantalla? ¿Cómo les comparto la información? Utilicemos esta plataforma y a los 40 minutos, vea, salgamos a descanso que se nos acabó y volvemos a ingresar. Cuando son jornadas de 1 hora, de 2 horas o de 4 horas, como son algunas de mis asignaturas, siempre encuentra uno como mucha situación complicada en la parte de querer transformar o querer transmitir información a través de esos medios informáticos. Ya hoy en día ya uno se encuentra con ellos de forma virtual, ya como con más tranquilidad, con más herramientas, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos o en este intercambio de semestre siempre pudimos hacer como una actualización en conocimientos de actividad y manejo de herramientas, y eso ha ayudado para que nosotros realmente nos preparemos para atender el estudiante de hoy, sin dejar de lado como la parte más importante, el ser, porque es que antes de entregar información hay que entender al estudiante desde su entorno, desde su situación actual, desde el problema que puede tener en su casa para conectarse, en las terrazas buscando señal, que tuve varias oportunidades de esas que decían, profe, espere que es que estoy aquí en la terraza buscando señal, o espere que es que hay un vecino que me va a compartir señal y llega a tal hora, pero son cosas que se fueron viviendo y nos fuimos acoplando. Profe, ¿cuál es la experiencia que usted más recuerda de estos 5 o 6 meses que lleva esa experiencia de formar a través de esa pantalla? Yo creo que experiencia, yo creo que han sido como varias. Situaciones por desconocimiento del manejo de las herramientas, de tener que grabar la clase y que uno se acuerda cuando ya terminó la clase que no la grabó, de tener que manejar una herramienta informática y decir la tarea hay que subir a la plataforma y entonces decimos y quién maneja la plataforma y quién nos asesora en la plataforma. Pero que realmente muchas experiencias vividas, el cuento de tener que decirle al estudiante apague la cámara y ahorita termina de servirle la comida a su hijo, o apague la cámara para poder, o el micrófono para podernos conectar de una forma diferente, porque uno termina, y yo creo que ha sido quizás experiencias o situaciones vividas en donde para mí es más importante que entregar un conocimiento es ayudar al estudiante a que aprenda, a que miremos la aplicación real de los textos o de los documentos que se van transmitiendo. Entonces el saludar al papá, a la mamá, a los hermanos, a los hijos durante la clase
el compartir con ellos, el decirle, profe, me da 5 minuticos que vamos a cantarle cumpleaños a mi mamá. Yo le decía, sí, hágale, pero deje el micrófono prendido para que entre todos le cantemos el cumpleaños. Es como son esas vivencias que uno puede tener con ellos porque hay que entenderlos en su entorno, de decir necesitamos un descanso adicional, de esperemos que es que está cayendo un aguacero, espéreme que es que está lloviendo mucho y mi papá acaba de desconectar todo porque está tronando. Y todo eso son cosas que se van viviendo en el transcurso de lo que hemos visto en este tiempo. Profe, ¿cómo conservar esa fibra humana, ese plus que tienen nuestros docentes en el aula? Hacerlo ahorita de manera virtual, cómo acercarse a ese otro y sentirlo cercano, motivarlo, adherirlo al proceso educativo y cultural. Yo creo que esa fibra, como lo mencionas, está como en el ser del profesional o del ser humano como tal, porque no tiene que tampoco tenemos que pensar que tiene que ser un profesional en cierta área, sino que son vivencias y son cosas que uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo en ese proceso de querer ayudar al estudiante. Este semestre tengo unas estudiantes de un área de sistema, y lo recuerdo mucho porque dicen, profe, es que con usted las clases pueden ser de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas, y uno no siente las clases con usted, porque usted le charla con nosotros. Y yo creo que ese ha sido como el éxito de involucrar al estudiante en la investigación, el que hagan unos mapas conceptuales, el que investiguen, el que concluyan y el que aporten en el proceso de formación. Uno simplemente los guía y los orienta y charla con ellos y toca el tema y les explica el tema y lo aplica en la vida cotidiana o en la vida actual. Pero sí es importante que ellos sientan que uno está dándoles información para la vida, que no solo sea para la clase, sino que aprendan para la vida todo lo que se está trabajando y todo lo que hacemos en las clases. Ellos decían, con usted nos pueden pasar las horas y uno no se cansa de escucharlo o de hablar con usted, porque eso se vuelve la clase. Un diálogo, una charla desde cualquier sitio donde ellos se encuentren, en la comodidad o incomodidad, cuando pasa el señor de la mazamorra y uno está en clase, cuando pasa el señor me recuerdo mucho que pasa un señor de unas cremas, no sé en qué parte de Pereira, pero cuando estamos en clase el señor siempre pasa como a la misma hora. Y yo les digo, venga, yo creo que ya es la hora del descanso, porque ahí viene el señor de los helados. Y dicen, sí, profe, pásala como a la misma hora. O la vecina que coloca música muy dura y los pobres muchachos ahí, profe, es que la señora no me deja escuchar bien, pero uno sigue como en su cuento de charlar, de entenderlos a ellos y de cumplir también con el requisito de orientar las clases como deben ser. Profe, cerrando un poco el contexto de lo ganador de su conversación, ¿qué es lo que más extraña de la presencialidad y qué es lo que ha ganado con la virtualidad? Yo creo que lo que uno más extraña de estar en esa virtualidad es el compartir con los estudiantes y tener como un calor humano presencial, aunque uno realmente lo puede vivir a través de las redes o del internet. ¿Y qué he ganado en esta época de la virtualidad? El poder compartir en familia, porque yo llevaba muchos años en donde mi horario es de 7 de la mañana aproximadamente hasta las 11, 12 de la noche. Y creo que el tiempo ahorita es muy valioso poder compartir en familia, el saber que mis hijos están, de que mi esposa está, de que todos estamos en el proceso de formación, que todos estamos en el proceso de trabajar, en teletrabajos. Entonces sabe uno que está, sabe uno que terminó y se pudo tomar el cafecito y charlar un ratico mientras vuelve y sigue la siguiente clase. El estar en casa cuando uno realmente hace muchos años, y sé que a muchos de mis estudiantes les ha pasado lo mismo, porque son personas que trabajaban o trabajan en el día, estudian en la noche, y o sea que tenemos casi las mismas jornadas, pero realmente hemos ganado, yo creo que todos ganamos en el momento del teletrabajo, el poder compartir en familia, pero eso es una madurez que hay que vivirla para poderla apreciar y poder realmente trabajar como tranquilamente y aportarle mucho a la sociedad desde la casa, pero también disfrutando de la familia. Profe, muchas gracias. Gracias por este espacio tan valioso. Me llevo de esta conversación, la calidez humana permanece aún en la virtualidad, el ser docente es una vocación y hay ganancia y también hay que recopilar de esa presencialidad, pero hay que ganar de esta virtualidad. Muchas gracias. No, a ustedes por compartir y ojalá que mis estudiantes en esta parte alcancen a escuchar que se les extraña con el trabajo que hacemos en clase, con los mapas, con las carpetas de evidencias, que es lo que ellos más extrañan. Mis estudiantes siempre extrañan su carpeta de evidencias
y creo que resaltar con ellos que donde estén, sé que todavía hablan de la carpeta de evidencias que vieron con Gerardo Zapata. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Nos queda claro que a pesar de que las herramientas y los medios tuvieron que cambiar, los aprendizajes siguieron su rumbo y tenían que cumplir ese objetivo, que siempre será cambiar y renovar las perspectivas de quienes los reciben y los orientan. Sin importar entonces el medio y el contexto, la cultura y la educación siempre serán herramientas transformadoras. De igual manera, siempre deberán evolucionar a la par que evoluciona la sociedad y debe adaptarse necesariamente a los requerimientos que vayan surgiendo en el proceso social. De esta misma forma, las personas involucradas en esos procesos y en esas labores deberán también actualizarse para estar al tanto de los requerimientos, solicitudes, no solo de las personas que tienen a su cargo, sino también de esas necesidades que van surgiendo. Definitivamente es clave en todo este camino tener siempre en cuenta el medio en el que se desarrollan estos actores, garantizar que en cada una de estas etapas de desarrollo se logren los objetivos propuestos por cada uno, sean niños, adolescentes, padres, hijos, jóvenes, educadores o estudiantes. Esperamos como siempre que hayan disfrutado de este nuevo episodio. Nos escuchamos la próxima semana con más temas, entrevistas y conversación, porque aún tenemos mucha tela para cortar. Si se han perdido alguno de nuestros episodios o los quieren repetir, pueden buscarnos en Spotify, SoundCloud y YouTube. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de nuestras novedades. Además, sigan cada detalle de nuestro proceso. Nos encuentran en Instagram y Facebook como @magazinepodcastcce. Recuerden que también pueden descargar los episodios y tenerlos en los dispositivos en nuestra página web www.magazinepodcastcce.com. Proyecto ganador de la convocatoria Cultura en Casa 2020 de la Secretaría de Cultura de Pereira.